ahí, de vez en cuando. Vale, tú lo... Hoy hay una piedrecita aquí, ¿sí? ¿Os acordáis que hay un cesto aquí? Para los que no sepan, hay un cesto ahí y hay una serie de piedras. Cada piedra tiene un nombre, el nombre de una familia, para que oremos por las familias de la iglesia, ¿sí? Pero como veo que muchas veces se nos olvidan porque veo las mismas piedras ahí, vamos a hacerlo diferente. Vamos a coger una piedra cada semana y vamos a orar toda la semana por esa familia. ¿Qué os parece? ¿Sí? Ya he mandado esta piedrecita a la página de la iglesia. Vamos a estar orando toda la semana. No te vayas, Karen, porque la piedra que he cogido es la de Karen. Así que esta semana, toda la semana, vamos a orar por Karen. ¿Sí? ¿Sí? Y cada semana vamos a coger una piedra diferente. Tú vas a ser la primera. ¿Está bien, no? Y damos la bienvenida a Boba y a su abuelita, que están aquí, que son, él es el hijo de Julia y la madre de Julia, y os damos la bienvenida, ¿sí?, a este lugar, que el Señor os bendiga y que aprenda mucho. Boba, enséñale algo de matemáticas, que está regular más. Vale. Y dice él, sí. Que no estoy regular, dice. Qué bien, ¿verdad? Ayer estábamos en una... Lo digo al estilo jerezano de San Fernando. Si es jerezano, zambomba. Si es de San Fernando, una zambomba. No, que le da zambomba. mucho coraje a los herezanos. Zambomba. Una zambomba. Y estábamos allí cantando, celebrando un poquito la Navidad, ¿verdad? Y yo me fijaba en las personas que estaban allí y los diferentes motivos por los cuales las personas estaban en ese evento, ¿verdad? Estaba el dueño del bar, que su motivo evidentemente era económico. Lo que quería era que viniera la gente, ganar dinero, y usaba la celebración de la Navidad simplemente para tener más ingresos económicos. Había otras personas que venían porque les gustaba ese tipo de celebraciones, por cultura, por pasarlo bien un rato y beber un poco. La verdad que fue muy bueno porque allí nadie se sobrepasó en la bebida ni nada, éramos familia, ¿verdad? Y bueno, eran gente que querían echar un rato, pero realmente no sabían lo que estábamos celebrando. Y si lo sabían, no se preocupaban de que estuviéramos celebrando que un día Dios se hizo hombre y vino a este mundo. Pero había otro grupo de personas que estaban allí que sabían exactamente lo que estábamos celebrando. Estábamos celebrando la venida del Dios Todopoderoso tomando un cuerpo humano. Allí había varios creyentes, nos sentíamos bien, Macarena se sentía muy bien porque había un montón de creyentes allí y ella se sentía como en familia, porque realmente somos una familia, ¿verdad, Macarena? Entonces lo pasamos bien, pero en el mundo hay esos tres tipos de personas. Las personas que toman la venida de Jesús como un negocio, las personas que lo toman como algo cultural, algo que es simplemente un motivo de pasarlo bien, y aquellos que somos la luz del mundo. Aquellos que donde quiera que vayamos estamos reflejando la luz. Yo veía el rostro de los hermanos, porque a mí me gusta fijarme, ¿no? Y veía la felicidad en la cara de Macarena, que se lo estaba pasando bien, porque estábamos aquí pasándonos bien todos, y las otras hermanitas que estaban allí también, que tenían un rostro diferente del rostro de las otras personas, porque era un rostro que reflejaba el rostro de Dios, reflejaba la luz de Dios en nuestra vida. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Poder ir a un lugar y alumbrar ese lugar. Me encantaba. Yo estuve mirando, a lo mejor las hermanas decían, ¿por qué me mira tanto? Pues yo miraba porque de verdad me regocijaba diciendo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya aquí hermanos que puedan mostrar la luz de Dios. David ha leído un texto
está en Isaías capítulo 9. Y yo no iba a hablar de este texto, pero quiero hablar un poquito de él, un poquito antes de empezar la predicación. Isaías capítulo 9. Y ha leído una parte del versículo, pero yo quiero leer otra parte. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido. Se nos ha dado un hijo. El principado es sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable. Admirable. Ese es el primer nombre que aparece aquí dado a Jesús. Admirable. Porque es admirable ver cómo el Dios Todopoderoso deja su trono y se hace uno de nosotros. Un bebé indefenso. Un bebé como cualquier ser humano. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, aquel que es dueño de todo, vino a este mundo y se hizo un niño pequeño. Y eso es admirable, es digno de admirar. Yo me puedo imaginar a los ángeles en el cielo, viendo, gritando aquel día: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. O sea, había gloria en el cielo, porque no entendían lo que Dios estaba haciendo, porque no podemos entenderlo. No podemos entender cómo el Dios Todopoderoso fue capaz de humillarse y hacerse uno de nosotros. La palabra de Dios dice que se hizo pecado. Se hizo uno de nosotros para andar con nosotros, para entendernos y para, en definitiva, al final, dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Eso es admirable. Y los ángeles, causó en los ángeles seguro una gran admiración. Y para mí es admirable lo que Dios hizo. Es admirable ver cómo el Dios Todopoderoso se hizo hombre por mi persona. Y yo no lo puedo entender. De verdad que no lo entiendo. Muchas veces le digo a Dios: no te entiendo, de verdad. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejar tu trono, dejar tu gloria, dejar tu majestad y venir a este mundo a hacerte un bebé que tuvo que aprender desde que era pequeño? Es admirable. Es admirable para mí, es admirable todos los días que pienso en este evento que ocurrió. Consejero. No hay nadie a quien tú puedas acercarte cuando necesitas consejo. No hay nadie que pueda darte los mejores consejos. No hay nadie que pueda ayudarte más que aquel que es el consejero. Aquel que tú puedes ir a él y decirle: mira, Señor, me pasa esto, no sé qué puedo hacer. Él es nuestro consejero. Ese niño que nació fue nuestro consejero. Es nuestro consejero. Es aquel que podemos acudir a él en todas las circunstancias, en todos los momentos. En los momentos de alegría, para decirle qué contento estoy, Señor, gracias por este tiempo de felicidad. En los momentos de angustia, para decirle: Señor, mira lo mal que lo estoy pasando. Mira que no me entiende ni en mi trabajo. Mira que no me entiende mi esposo ni mi esposa. Mira lo que estoy sufriendo, Señor. Aconséjame, ayúdame a vivir la vida como tú quieres. Trae felicidad a mi vida. Dios fuerte. Y ¿sabes? Eso nos da la seguridad de que estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso. No es cualquiera el que vino.
Es el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, el Dios creador del universo, el que es capaz de hacer cualquier cosa. Ese fue el que vino y se hizo hombre. Eternamente Padre, dice el original. No Padre eterno, dice eternamente Padre. Porque Él tiene un corazón de Padre, aunque sea el Hijo de Dios, aunque sea nuestro hermano, Él tiene un corazón de Padre, Él tiene un corazón para ti, Él tiene un corazón porque se preocupa por ti, por tu andar, por tu levantarte, por tu acostarte, por tus preocupaciones. Él se preocupa de ti, Él es el Padre perfecto. Ese es el que vino. El que vino fue el Dios todopoderoso que se hizo hombre y que tiene un corazón de padre, que es capaz de hacer el padre por los hijos, que es capaz de hacer la madre por los hijos. Dicen que el pelícano, yo contaba con una, no sé si es verdad o es una fábula, pero dicen que el pelícano, ¿sabéis cuál es el pelícano? Ese pájaro que tiene un pico largo y que tiene una bolsa aquí y mete los peces dentro de la bolsa que tiene en el pico. ¿Lo sabéis? El pelícano. Y dice que cuando ya no tiene nada para darle de comer a sus bebés, a los pelícanos, a los pollitos, se pica en el cuerpo, toma su sangre y se la da a sus hijos. No sé si es verdad o es una fábula, pero es una ilustración de lo que Dios hizo con nosotros. Él tomó su propia sangre para que tú y yo podamos tener felicidad, para que podamos tener una felicidad eterna. El Dios eterno, todopoderoso, tomó de su eternidad para darte vida eterna a ti. Él nos hizo partícipe de su vida eterna y te dio un poco de ella para que tú pudieras tener vida eterna también. Y príncipe de paz. No hay nadie, no hay nada en el mundo, en la creación, que pueda traer paz a tu vida como no sea una relación con Dios. No hay nada. Él vino a traer paz. Por eso los ángeles cuando cantan, cantan en el cielo, dice que fue el primer villancico de la historia. ¿Habéis parado a pensar? Y el primer villancico de la historia lo cantaron los ángeles. Y ese villancico decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y ellos, a los hombres, a las mujeres de buena voluntad. A los hombres y a las mujeres que aman al Señor. Ese fue el primer villancico. Y los primeros que vinieron a adorar al Rey de Reyes, que era ese niño, fueron los pastores. ¿Y por qué fueron pastores? Porque no podían ser otro tipo de personas, tenían que ser pastores los que vinieran a adorar al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Había una gran enseñanza ahí para lo que Él venía. Y Él venía para ser el Cordero. Y es por eso que los pastores vinieron y le adoraron. Y desde entonces se cuentan los años a partir del nacimiento de Cristo. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Qué te parece? Yo no estoy de acuerdo en que los años se cuenten a partir del nacimiento de Cristo. Yo creo que Dios nos dio otra fecha importante para contar los años a partir de esa fecha. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, el mes de Abib, os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y Dios nos dice que el mes de Abib, que es más o menos abril, debería de ser el comienzo del año y no el día en que vino Jesús a este mundo, sino el día
en que el Cordero fue sacrificado. Porque Dios vino a este mundo y vino a visitarnos y estuvo aquí como uno de nosotros. Pero si solamente Dios hubiera venido a visitarnos, hubiera sido un evento magnífico, extraordinario, pero no hubiera sido tan importante como el día en que Dios, en la persona de Jesús, entregó su vida para que tú y yo podamos tener vida eterna. Porque si Él no hubiera dado su vida, simplemente nos habría visitado. Hubiera estado con nosotros un tiempo, quizás nos habría entendido, pero no nos habría salvado. El centro, el día que marca un antes y un después, no es la venida de Dios a este mundo, es la muerte de Jesús en la cruz. Ese día marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Ese día marca un antes y un después en nuestra vida, en nuestro destino, en nuestro futuro. El día de la cruz fue el día que marcó nuestro destino, que marcó nuestro futuro. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses, para que vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y dice, el animal serán sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de la casa en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare de él hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis rápidamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Un día importantísimo. Un día muy importante. Tan importante que en el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo que ese sería el comienzo de los días, de la semana, de los meses, y que tendrían que celebrarlo cada año. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Voy a bajarme un poco, porque me gusta estar cerca de vosotros. Yo creo que aquí se ve, ¿no? Sí. Y aquel día era el último día después de las plagas de Egipto. Hemos hablado de las plagas de Egipto hasta aquí, y ahora entramos en un momento clave, en un momento que tiene un significado importante, y es el momento de la Pascua. Este día Dios iba a castigar a Faraón. Todos los primogénitos iban a morir. Pero dice que iban a morir, si leí el capítulo 11 entero, no tenemos tiempo, pero lo leéis. Dice que iban a morir los primogénitos de las personas, los primogénitos de los siervos y los primogénitos de los animales también. ¿Por qué? Porque el faraón y su pueblo
simbolizaba a aquellas personas que se oponían a Dios. Porque los animales simbolizaban, eran símbolos de los dioses de Egipto. La vaca era símbolo del dios Apis y cada animal tenía una representación de esos dioses. Y por eso Dios dice en el capítulo 11, acabaré con todos los dioses de Egipto. Y él acabó con todos los dioses, mató a todos los primogénitos. Pero ahora le dice a Moisés, pero vosotros tenéis que hacer algo. ¿Creéis que Dios no conocía a los judíos? ¿Creéis que Dios no conocía a Israel? ¿Creéis que Dios no conocía cada casa, quién era israelita y quién no lo era? ¿Creéis que Dios no conocía a cada creyente, cada persona que realmente lo creía o lo seguía y quería obedecerle a Él? Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Y Dios sabía que lo que había en el corazón de cada persona. Pero Dios le da una responsabilidad a cada miembro del pueblo de Israel. Y esa responsabilidad era, primero, matar al cordero. Después, quitar la sangre del cordero y pintar el dintel de la puerta. El dintel de la puerta donde ellos vivían. Así que ellos tenían, hasta ahora ellos no habían hecho nada durante las plagas. Pero en esta plaga, en esta consumación del juicio de Dios, ellos tenían un lugar y una cosa que hacer. Ellos tenían que matar al cordero y ellos tenían que pintar el dintel de sus puertas. No podía hacerlo Dios, no quería hacerlo Dios de otra manera que no fuera con la participación del propio pueblo. Así que ellos, primero, Dios tenía que hacer, Dios había la palabra es, Dios tenía que ser, ¿cómo es la palabra? Me estoy haciendo vía, ya se me olvidan las palabras. Tenía que ser, tenía que cubrirse el agravio de Dios. El pecado había traído el mal al mundo y ahora Dios tenía que ser recompensado o desagraviado por eso. Y había un desagravio y ese desagravio era por medio de la muerte del cordero. Alguien tenía que morir para cubrir el desagravio de Dios y para que Dios lo viera de la manera adecuada. Alguien tenía que derramar la sangre y ese era el cordero. Así que estaba la muerte de ese cordero que cubría el agravio de Dios. En primer lugar, alguien tenía que morir también. En el pueblo de Egipto murieron los primogénitos, pero en Israel alguien tenía que morir también. No iban a morir los primogénitos, pero sí que alguien tenía que morir. Y fue ese cordero el que murió en lugar de todo el pueblo. Pero también había una cosa importante, y es que el cordero tenía que ser sacrificado por el pueblo y comido por el pueblo. Todo el pueblo tenía que estar allí y comer de ese cordero. No era solamente que la sangre estuviera derramada, sino que el pueblo tenía también que comer del cordero. Y ese cordero no podía desperdiciarse, sino que si sobraba parte del cordero, tenía que ser quemado, sacrificado completamente, porque no se podía desperdiciar nada de ese cordero. No podían desperdiciar nada. Había que quemarlo todo o comerlo todo. Pero también tenía que haber suficiente cordero, suficiente alimento para cada uno de las personas, de los integrantes del pueblo de Israel. Tenía que haber para todos. Y Dios dice, bueno, pues ahora en cada casa tomar un cordero y si no es suficiente si sobra, porque no se puede tirar, llamar al vecino y ponerlo allí. Eso es un tema de mujeres. ¿Cuántas
¿Cuántas personas pueden alimentarse de un cordero? Depende de lo que coman. Si lo como yo, a lo mejor pues comemos 20. Si lo come mi yerno, pues comen 9. Porque come más. Entonces las mujeres saben de eso y ellas se pusieron de acuerdo, seguramente. Vamos a ver cuánto cordero llega para nosotros. Va a sobrar, vamos a llamar al vecino y que venga con nosotros y lo comemos juntos porque todo el mundo tiene que comer del cordero. Así que había 2 condiciones. La primera, pintar el dintel, pero también alimentarse, comer de ese cordero. Son 2 condiciones importantes y que tenían que hacerlo todo. Y ahora yo me preguntaba cuando estaba haciendo el estudio, pero si Dios dijo que iban a morir los primogénitos, ¿por qué todo el mundo tenía que estar cubierto? ¿Por qué todo el mundo tenía que estar protegido? ¿Por qué todo el mundo tenía que comer del cordero? ¿Por qué? Si esa protección era solo para los primogénitos. Si pensaríamos, bueno, que el primogénito se quede en la casa y el resto puede salir y no le va a pasar nada porque no es primogénito, no es el primer nacido, ¿verdad? Pero Dios dice en Éxodo capítulo 4, le dice a Faraón, Israel es mi primogénito. Todo Israel es mi primogénito, mi hijo. Y Dios proveyó del cordero para que cubriera el pecado de todo Israel. Él proveyó para cubrir el pecado de todo Israel. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Cuando Dios le dice, llama a Moisés y le dice que le diga al faraón, que le dice, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siga Jesús. Para que me sirva. No deja ir a mi pueblo para liberarlo. Evidentemente lo iba a liberar, pero la cosa importante ahí no era la liberación solo del pueblo, era el servicio del pueblo a Dios. El pueblo estaba obligado, su futuro estaba combinado, su misión era servir a Dios. Había sido liberado para servir a Dios. Y hay aquí una enseñanza tremendamente maravillosa referente a nosotros que después hablaremos. Nosotros hemos sido llamados no solamente a ser libres del pecado, a ser liberados de nosotros mismos, hemos sido llamados a servir a Dios. Así que si tú te conviertes y tú aceptas a Jesús como tu Salvador y no es tu Señor, no lo haces de la manera correcta. Has sido llamado a servir a Dios. Tu vida tiene que ser una vida de servicio al Dios vivo y verdadero. El pueblo de Israel fue llamado a sacrificar al cordero, pero fue llamado a sacrificar y a servir a Dios en el desierto. Y el pueblo obedeció y lo hizo. Había una característica interesante del cordero, y es que el cordero tenía que ser sin mancha. Un cordero manchado puede morir quizás por sí mismo, pero para morir por otros tenía que ser un cordero inmaculado, sin mancha, perfecto. Y se elegía el cordero en el día 10 de Abib y se sacrificaba en el día 4. Tenían 4 días para mirar, examinar al cordero y ver si tenía el cordero algún defecto, si estaba cojo, si tenía algún problema o si era perfectamente blanco, que era lo que Dios exigía. Tenía que ser perfectamente limpio, un cordero perfecto. Y tenían 4 días para hacerlo. ¿Sabéis que Jesús estuvo 4 días antes de su muerte siendo interrogado por los escribas y fariseos y no encontraron ningún defecto en él? ¿Sabéis que el Cordero de Dios que vino a este mundo 4 días antes estuvo siendo analizado por todos y no pudieron encontrar ningún defecto en él porque él es sin defecto?
Y todo lo que dijeron contra él fueron mentiras. Porque él es el Cordero Inmaculado que Dios envió desde el cielo. Esto será de señal para vosotros, le dice Dios a Moisés. Cada año tenéis que, en el día 10 de Apip, tenéis que sacrificar este cordero como señal de lo que yo he hecho en vosotros. Y cuando Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se tenía que ir, iba a ser sacrificado, él dijo: yo voy a dejar una señal que será señal para vosotros siempre que os reunáis. Ya no una vez al año, ya cada vez que nos reunamos. Lo que recordamos es lo que hizo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué te parece? Así que cuando celebramos la Cena del Señor, lo que estamos haciendo es traer a nuestra mente. Fíjate que en el Antiguo Testamento constantemente está diciendo: recuerda, Israel, recuerda, recuerda, recuerda. La palabra es como sacar en hebreo, como sacar. Saca de tu mente, recuerda lo que yo hice por ti, recuerda lo que hago cada día, recuerda que estoy contigo, recuerda que no te dejo, que nadie te engañe. Dios, cuando tú te conviertes en hijo de Dios, cuando eres parte de esa primogenitura, como el primogénito de Dios, recuerda que Dios nunca te va a dejar. Nunca, recuérdalo. Y la Pascua que nosotros celebramos, que es Cristo, que es la Cena del Señor, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Nos recuerda que Él es admirable y lo dejó todo. Nos recuerda que Él es el Padre eterno, eternamente Padre. Nos recuerda que Él dio su vida por amor a nosotros. Nos recuerda que Él está siempre con nosotros. Recuérdalo. No, eso no es un ritual. Quizás los hebreos empezaron a celebrarlo como un ritual y a veces lo olvidaron. Para nosotros es diferente. Para nosotros es un recuerdo. Nos recuerda el amor de Dios. Nos recuerda la protección de Dios. Nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesús. Y dice: y lo celebraréis en las 2 mañanas. Estoy leyendo con mi mente lo que dice la palabra, podéis comprobarlo en el capítulo 12. Y dice: y lo celebraréis en el día 4 en las 2 tardes. O sea, se podía celebrar la muerte del Cordero en la tarde del día 4 o la siguiente tarde. Por eso es interesante que Jesús lo hizo en la primera tarde, ¿verdad? Porque Él lo celebra con sus discípulos, pero a la siguiente tarde Él es sacrificado a la hora que sacrificaban al Cordero. A la misma hora en que sacrificaban el Cordero, Jesús fue sacrificado por ti y por mí. Así que a mí me recuerda, me trae a mi cabeza, a mi mente, que Cristo es nuestra Pascua. Él es... cuando Él nos da la señal, el simbolismo de lo que está de la Cena del Señor, no simplemente nos da un simbolismo para decir: mira, el Señor murió, resucitó, y el énfasis está en la muerte del Cordero, pero también hasta que Él venga, en la venida de Jesús. No hay ningún énfasis en su resurrección, está en la muerte y en su venida. Jesús murió por nosotros y algún día vendrá con toda la recompensa para cada uno de nosotros. Así que celebramos la Navidad, pero la Navidad apunta a otro lugar, apunta a esa cruz, a ese dintel donde la sangre de Jesús fue derramada. Acuérdate que la cruz es como ese dintel, esa puerta que fue cubierta para protegerte a ti, para protegerte a ti, para protegerme a mí, para dar entrada, para dar protección a nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Quizás podrías decir, bueno, pero seguramente Jesús, dio su vida por los judíos. Y vamos al capítulo 2 de Lucas, cuando presentan a Jesús en el templo. Dice Simeón, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahora dice, la cual has preparado en presencia de ¿quién? De todos los pueblos. Luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles, a todas las personas. Es una luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Y aquí Simeón profetiza que el Cristo vino por toda la humanidad, por los gentiles y por los judíos también. Luz para el pueblo de Israel y salvación a los gentiles. Así que Él vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero esa venida no apunta simplemente a un día de gozo que lo fue, a un día de maravilloso que lo fue, apunta a su muerte en la cruz. Ese es el día más especial de la historia de la humanidad. El día en que Dios, Él no puede ser más admirable, pero sí que puede tener la mayor admiración nuestra. Él vino, pero todavía más admirable que Él diera su vida en rescate por ti y por mí. Si ya es admirable que Dios nos visite, fijaros cómo de admirable es que Él estuviera dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Es digno de admiración un Dios, el único Dios, que esté dispuesto a morir para que tú vivas, a morir para que nosotros vivamos. Así que el nacimiento de Jesús apunta a su muerte también. Él vino y nació para morir. Todos nacemos para morir. Todos nacemos no para morir y sabemos que vamos a morir. Pero Él es diferente. Él nació para morir. Él vino, Él vivió una vida perfecta para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que el simbolismo de la Pascua es algo tremendo, es algo maravilloso, es algo que se celebró aquel día, pero que también nosotros celebramos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Y es por eso que en esta iglesia lo hacemos de una manera diferente, porque creemos que tenemos la visión, la percepción de que no solamente tenemos que recordar la sangre, recordar el cuerpo de Cristo, sino también el pacto que Dios hizo con nosotros. Dios hizo un pacto con Israel. En ese pacto, la sangre del Cordero los iba a cubrir y no iba a morir ninguno de ellos. En ese pacto, todos iban a comer del Cordero y iban a participar de la bendición que todos traían, que Dios traía para ellos. Pero ahora nosotros celebramos el nuevo pacto de salvación que Dios hizo con nosotros. El apóstol Pablo dice, esta copa es la copa del nuevo pacto. Así que la copa es el pacto. Dios hizo un pacto con nosotros, un compromiso con nosotros. Y nosotros tenemos una deuda con Él. Evidentemente no podemos pagar nada a Dios.
Evidentemente no podemos darle nada a Dios ni aportar nada a nuestra salvación, pero sí que tenemos un compromiso, una deuda con Él, una deuda de amor. Una deuda de amor, sirviéndole toda tu vida, sirviéndole toda nuestra vida. Esa deuda de amor, porque lo que Él hizo, desde nuestro corazón, yo siento profundamente que tengo una deuda que nunca jamás podré pagar. Una deuda de amor por lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú eres consciente de lo que Él hizo en la cruz, que pagó tu pecado, que no tenía que haberlo hecho, que Él podía haber destruido este mundo, haber hecho un mundo nuevo, Él no lo hizo. Él estuvo dispuesto, por amor, a pagar lo que ni tú ni yo podíamos pagar. Y Él lo pagó con la muerte en el dintel de la cruz. Y cubrió con su propia sangre lo que nadie tenía posibilidad de cubrir. Él cubrió con su propia sangre el dintel de nuestra vida, que nos da salvación y vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es importante que cuando celebremos la cena del Señor recordemos todo esto? Recordemos todo lo que Él hizo, pero también recordemos que Él es el Cordero de Dios que vino a pagar nuestro pecado. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Yo no sé si Antonio lo ha preparado, porque yo le he pegado 2 guiños y no sé si se ha enterado. Antonio, hoy hay cena. Tú te acabas de enterar, ¿no? ¿Me estás olvidando lo del campo y eso? No, pero que era la semana pasada. Claro. Pero tú has entendido el mensaje. Exactamente. Entonces hoy está bien la cosa. Ya vamos a Entendí el mensaje. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor de una manera diferente, como el día de la Pascua. Dice que lo celebraban con los zapatos puestos, ¿sí? Con el bastón, con los lomos ceñidos, para salir. ¿A dónde? ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para servir. Para servirle. Así que hoy vamos a celebrarla diciéndole al Señor: yo tengo mi bastón, mis zapatos, mi vestido, y estoy dispuesta a salir ahí fuera, al desierto, a servirte, a honrarte, a glorificarte, a compartir lo que es la verdadera Navidad, lo que la Navidad significa para mí. La Navidad significa el comienzo de mi salvación, el comienzo de mi vida, porque la vida vino a este mundo y trajo vida a nosotros. Así que si ya está el pan y el vino dispuesto, podemos traerlo y podemos celebrar la cena del Señor. Fíjate que el Señor, el día que celebra la cena del Señor, el día que Él celebra la Pascua, Él no hace énfasis había un cordero allí que se estaban comiendo, pero Él no habla del cordero. ¿Por qué? Él no dice: este cordero significa mi cuerpo, ¿verdad que no? Porque, ¿sabéis? La Pascua se hizo una vez para siempre. Nunca más se repitió la Pascua como se hizo la primera vez. ¿Por qué? Porque solamente hubo una noche que hubo castigo, que hubo juicio contra los primogénitos. Esa noche, esa celebración de la Pascua, se tomó la sangre y se pintó el dintel. Y se pintó el dintel una vez para siempre. Lo que se hizo después era un recordatorio de lo que habían hecho. Pero solamente se pintó el dintel de la puerta una sola vez. Solamente Jesús vino a pagar tus pecados una sola vez. Y nunca más tendrá que morir, sino que nosotros esperamos su venida y celebraremos esto no porque sea un sacrificio, sino porque esperamos su venida, y lo haremos hasta que Él venga. Hasta que Él venga y lo celebremos juntos en una gran cena o almuerzo, no sé, pero una gran comida donde estaremos con Él y disfrutaremos con Él y bendeciremos su nombre. No hay mayor gozo, de verdad, no hay mayor gozo
que ese día que estemos en la presencia de Dios y podamos besar sus pies y decirle, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor. Así que el día que Él celebró la cena del Señor, Él lavó los pies a los discípulos, mostrándoles lo que Él iba a hacer. Iba a limpiarlo completamente, todo su cuerpo, toda su vida. Iba a limpiar sus pies. También cada día, porque cada día pecamos, cada día Jesús nos limpia de nuestro pecado. Porque un día creíste que Él te limpió. Cuando Él pagó en la cruz, Él pagó por tus pecados pasados, Él pagó por tus pecados presentes y Él pagó por los pecados que tú vas a cometer en el futuro. Eso no quiere decir que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Eso significa que Él está constantemente aplicando el poder de su sangre en tu vida. La sangre de Jesús tiene poder, ¿tiene? La sangre de Jesús tiene poder para limpiar cada día tu pecado. Qué gran agradecimiento decirle a Dios, Señor, qué injusto me veo, pero tú me limpias cada día. Señor, mi vida no es como tú debieras, pero tú me ayudas cada día. Tú eres admirable. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es admirable. Así que cuando lo vemos ahí en un pesebre lleno de la sangre de su madre, con el cordón umbilical roto como uno de nosotros, no tenemos más remedio que decir, oh Dios mío, eres admirable, eres admirable. No hay palabra que pueda expresar tanto amor que tú has tenido por mí. Cuando Él creció, se hizo un hombre y se presentó ante los escribas y fariseos y no pudieron encontrar ningún defecto, tuvieron que decir de Él, eres admirable, eres admirable. No hay un hombre que hablara como Él habló, no hay un hombre que anduviera como Él anduvo, no hay un hombre que tuviera el corazón que Jesús tenía y que Jesús tiene por ti. Él es admirable, pero recuerda, Él es consejero también, Él es eternamente un Padre, Él es el Padre perfecto. Tú puedes acercarte ahí y decirle, Señor, mira lo que me pasa, y Él te va a escuchar. ¿Tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que Jesús está dispuesto a escucharte? Pero si Él vino a pagar tu pecado, no te va a escuchar. Él te va a escuchar cada día, cada momento que tú lo necesites. Yo no sé qué problema puedes tener en tu vida, o qué necesidad, o qué carga estás, pero Él admirable, está dispuesto a oírte y a aconsejarte en tu vida. Él está dispuesto a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida Él promete que va a estar contigo. No importa en qué situación te encuentres, Jesús te comprende, Él te entiende, Él me entiende, yo lo sé. Yo muchas veces he tenido la sensación de que Él estaba lejos, pero rápidamente he pensado, pero tú estás conmigo, el que está lejos soy yo, no tú. Así que hoy vamos a celebrar la Pascua del Señor de una manera diferente. No vamos a matar ningún cordero porque no tenemos que matar